Bendiciones a todos. Vamos a continuar con la grabación de nuestro video número 10, nuestro episodio número 10, en la serie Exégesis de Filipenses. Estamos elaborando un bosquejo preliminar y estamos viendo los versículos 7 al 8 en estos momentos, que nos va a hablar acerca de lo que es nuestra comunión, cómo interviene Dios en nuestra comunión, la teología de nuestra comunión, donde aparece el nombre de Dios en esta sección. Déjenme leerles a ustedes primero los versículos 7 al 8, capítulo 1, Filipenses del 7 al 8. Dice el párrafo, dice: ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Vamos ahora a desglosar lo que acabamos de leer en estos momentos. ¿Cuál es la base de esa comunión que Pablo está presentando en estos momentos? En el versículo 7, al final de la sección, aparece esta frase. Dice así al final del versículo 7, dice: y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿En qué sentido la congregación de Filipos, los filipenses, son participantes con Pablo de la gracia? ¿Qué es lo que mantiene unido a Pablo y a la congregación? Cuando Pablo dice, sois participantes conmigo de la gracia, ahorita vamos a mirar qué es lo que une a toda congregación, así como a Pablo y a los filipenses, lo que los mantenía unidos. Vamos a ver aquí otro aspecto más. ¿Cuál es el perfil de esa unión que existe entre Pablo y los filipenses? Bueno, Pablo utiliza esta frase, dice: os tengo en el corazón. En el versículo 8, donde leí, dice: Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. En el verso 7 dice: por cuanto os tengo en el corazón. Sabemos que el corazón es únicamente el músculo cardíaco que bombea sangre para todo el organismo. Entonces, cuando Pablo utiliza, y cuando otros escritores antiguos testamentarios y neotestamentarios utilizan la palabra corazón, habla acerca del asiento de los sentimientos. Y el asiento de los sentimientos se encuentra en el cerebro, no se encuentra en el corazón. El corazón solamente contiene válvulas, tiene venas, tiene arterias y tiene músculos que bombean la sangre para todas partes del cuerpo. Entonces, la mente, en el cerebro, es donde se encuentra los filipenses. Los filipenses se encuentran en la mente, en la memoria de Pablo. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucedió para que Pablo tenga constantemente a los filipenses en su memoria? ¿Qué actividades realizaron los filipenses? ¿Por qué hay esa unión, esa cohesión tan grande entre Pablo y los filipenses? Vamos a seguir leyendo aquí. Dice: los tengo también en mis prisiones. Cuando hablamos de estas cuestiones, cuando dice este verbo, los tengo en el corazón y los tengo en mis prisiones, estamos hablando de una imagen mental. Pablo está prisionero en Roma. Ha recibido por mano de Epafrodito el dinero que les enviaron los filipenses. Entonces, esa acción que ellos realizaron ha abierto en la mente de corazón, en la mente de Pablo, ha abierto, vamos a decir, un baúl de recuerdos, donde Pablo recuerda cada una de las actividades que realizaron sus compañeros de Filipos cuando él estuvo presente evangelizando en esa área. Ahora bien, las imágenes mentales son los recuerdos. Todos los ministros, predicadores, ancianos, evangelistas, misioneros, tienen en su álbum, en sus recuerdos, las cosas buenas y las cosas malas que acontecieron en las congregaciones en las cuales cada uno ha trabajado. Si usted es un ministro, un predicador, usted guarda en su memoria las acciones buenas, las acciones malas, las acciones positivas, negativas, cualquier circunstancia que haya acontecido en la congregación donde usted se encuentra. Ojalá que todos tengamos muchas, muy buenas memorias de las congregaciones en las cuales hemos estado trabajando. Yo tengo muy buenas memorias de las congregaciones donde yo he estado trabajando. Espero que usted también tenga esas buenas memorias. Ahora, cuando dice Pablo,
los tengo en mi memoria incluso en mis prisiones, significa entonces que Pablo considera a los filipenses como participantes de sus actividades, como parte de sus experiencias. Los filipenses son un grupo importante de las experiencias pasadas que Pablo ha tenido con ellos y ahora las está recordando, máxime que ya llegó Epafrodito con el dinero que les llevó, que le llevó por parte de los filipenses a Pablo en sus prisiones. La otra frase que se menciona aquí es bastante interesante. Dice, ustedes han estado conmigo en la defensa y en la confirmación del Evangelio. ¿Qué afirmación tan importante está dando Pablo? Porque está diciendo Pablo que los cristianos de Filipos se hermanaron con él en lo que es el propósito de su vida, lo que es el móvil de su vida. Pablo, desde que conoció el cristianismo, solamente tiene un propósito, tiene un móvil, tiene un motor que lo impulsa. Predicar el Evangelio en todas partes donde le sea posible llegar en todo el Imperio Romano. Ya sabemos que hay bastantes congregaciones que Pablo ha visitado, ha abierto, porque leemos el Nuevo Testamento. Pero esta congregación en particular tiene vamos a decir, una característica muy especial para Pablo. Es muy querida. Tan querida que Pablo mantiene una relación bastante buena con ella y ellos también con él. Porque no cualquier congregación va a enviarle a su ministro que está actualmente encarcelado, le va a enviar para que sobreviva. Al contrario, si en alguna circunstancia un ministro actual llegase a caer en problemas de esta naturaleza, posiblemente la congregación que le ayuda, en vez de ayudarle, le va a retirar la ayuda. Y sería hasta algo ilógico, pero así sucede. Así sucede y seguirá sucediendo. No todas las congregaciones entienden o no todas las congregaciones tienen el corazón de los filipenses en la cuestión del trato para su evangelista, para su misionero, para su predicador, en este caso Pablo. Ahora bien, en el punto 3 que tenemos aquí, Pablo dice unas frases importantes en el versículo 8. La voy a leer otra vez. Dice, porque Dios me es testigo. Para que Pablo se atreva a poner a Dios como testigo, es porque es el testigo de mayor valor, más bien el testigo del único que tiene, cuyo testimonio tiene valor. Cuando Pablo dice Dios me es testigo, quiere decir que Dios estuvo supervisando, estuvo observando, estuvo creando, estuvo trabajando en la obra en Filipos junto con Pablo. Así que Pablo puede vanagloriarse, puede jactarse y puede decir que en su trabajo de evangelización en Filipos, Dios estuvo con él y Dios fue testigo de las actividades que Pablo realizó. Quizá usted y yo, si somos personas que nos hemos dedicado a la expansión del Evangelio, a predicar el Evangelio a otros lugares, a formar congregaciones, también podemos asegurar, podemos decir como Pablo, que Dios es el testigo de gran valía de nuestro sufrimiento, de nuestros trabajos, de nuestras preocupaciones, cuando formamos congregaciones. Nuestros hermanos, la mayoría de nuestros hermanos, cuando ya pasan los años, se olvidan de que si teníamos que comer o si no teníamos que comer cuando estábamos en sus casas visitándolos para predicarles el Evangelio. Se olvidan y muchas veces ponen sobre el hombro del evangelista o del predicador toda la responsabilidad sin preguntar si tiene para vivir, tiene para comer, tiene para subsistir. Infortunadamente, una característica de muchísimas congregaciones. Muchas solamente aceptan el beneficio de recibir el Evangelio, pero cuando se trata de actuar así como los filipenses para con su evangelista que está emproblemado en Roma, muchas mejor cierran sus ojos, cierran sus manos y cierran sus bolsillos y no hacen lo que hicieron los filipenses. Por eso decimos, o al menos yo lo estoy presentando aquí, que va a haber muy pocas congregaciones que imiten a los filipenses en esas actividades. Pero bueno, está bien, es parte del trabajo. Dice Pablo, Dios me es testigo de cuánto amor tiene por los filipenses. Incluso él incluye estas dos frases en el versículo 8, dice de cómo los amo a todos. Esa frase de cómo os amo a todos vosotros indica la frase cómo os amo, es un superlativo. Nos está diciendo que no hay manera de medir el amor que Pablo siente por la congregación.
Un amor que, por supuesto, estamos viendo en la lectura de toda la carta, que está bien correspondido, un amor recíproco. Y eso es interesante, muy interesante, que exista esa cohesión, esa comunión recíproca entre los que fueron convertidos y el enseñador o el convertidor que fue Pablo. Ojalá que todos los ministros, todos los evangelistas, todos los misioneros guarden esos mismos recuerdos de cuando fueron o cuando estuvieron trabajando en la obra, y que aquellos que fueron convertidos guarden buenas memorias de usted después de que ya llegue usted a su edad provecta, a su edad a la edad de oro, ¿qué decimos? Después de los 50 o 60. A veces comentamos en forma jocosa que cuando un predicador ya llega a los 55 o 60 años, las congregaciones no le agradecen por el trabajo realizado. Al contrario, le dan una patada y lo corren de la congregación y están listos a contratar a otro predicador más joven para que venga y ocupe su lugar. Cuando así sucede, pues imaginemos nada más el gran dolor, el gran sentimiento que tiene aquel viejo predicador, aquel viejo evangelista, aquel viejo ministro que tiene que retirarse y que no recibe ni los buenos días, ni el saludo, ni mucho menos la ayuda financiera de aquellos a quienes les enseñó durante sus años de juventud, los años que le entregó para preparar estas congregaciones. Ojalá que a usted no le suceda, ojalá que a mí no me suceda, no me ha sucedido, pero sabemos que hay hermanos que han pasado por esta triste situación y que entonces ellos no pueden decir como Pablo, no pueden decir como Pablo, decir que los tengo a ustedes en el corazón acerca de la congregación donde hayan predicado sus hermanos predicadores, los tengo en mis problemas. Porque si no lo dicen, quiere decir que algo sucedió. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, no sabemos, solamente a veces el propio predicador y la propia congregación son los que saben, conocen el fondo del por qué no brindan la ayuda a su enseñador. Pablo está hablando acerca de la intensidad. Cuando dice, ¿cómo os amo? Y les digo a ustedes, en grado superlativo quiere decir mucho. Es como decir, no me comprenden ustedes el amor que siento por ustedes. Y cuando usa la frase en el versículo 8, al final dice, con el entrañable amor de Jesucristo. Obviamente, la palabra entrañable, amor de Jesucristo, esto se deriva de la palabra entrañas, que son las partes internas de nuestro organismo. Recuerden que en aquella época se consideraba que los sentimientos residían precisamente en el hígado, en los riñones, en el estómago, en el corazón, y todas las parte que se encuentra en la cavidad entre las costillas internas son las entrañas, y que ahí es donde residía todo. Por eso cuando alguien se enojaba decía, caramba, se me va a derramar la bilis, o cuando alguien estaba feliz decía que sentía que el corazón le latía bastante o estaba en peligro. Bueno, muchos latidos en su corazón, y la gente erróneamente en aquellas épocas consideraban que las emociones residían en esta parte de nuestro organismo. Bueno, actualmente ya sabemos que no residen ahí las emociones, sino que residen acá en alguna parte de nuestro cerebro. Pero Pablo usa la frase entrañable amor, lo cual significa que es un amor muy profundo, un amor muy dentro de sí, el que siente por la congregación que es la de los filipenses, a la cual le está escribiendo. ¿Cómo podemos utilizar este párrafo como una aplicación hacia nosotros? Bueno, déjenme borrar y hacer unos dibujos para poder explicar con figuras lo que es esta idea. Déjenme borrar todo completamente y dejar lo más limpio posible aquí para que podamos explicar esto con un ideograma. Un ideograma, un dibujo que nos ayuda a tener mayor comprensión. Primero, Pablo nos habla en el versículo 7 cuando dice: ¿cómo me es justo sentir esto a todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio? Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Esa frase, participantes conmigo de la gracia, da la idea como que Pablo, imaginemos a Pablo que cayó en un baño sauna, y cae Pablo ahí, está bañándose, y luego vienen todos los filipenses y todos están participando del mismo baño sauna. Eso es la idea que se genera, que todos están imbuidos en algo que se llama
baño sauna. Pero aquí Pablo utiliza la frase gracia. ¿Cómo podemos dibujar esto para que lo entendamos? Mire, vamos a ver aquí algunos de ustedes quizá mis dibujos no les van a gustar, no se mortifiquen, nada más son para expresar ideas. Dios es el promotor de todo. ¿Qué cosa es lo que Dios dio a Pablo en el momento en que ya lo seleccionó? Bueno, Pablo, aquel gran evangelista, recibe por parte de Dios algo interesante, recibe la gracia. Pero Pablo también dice que los filipenses, déjeme aquí hacer un dibujo simple y sencillo, creo que algunos de ustedes ya deben estar familiarizados con mis dibujos, son fáciles de entender, son sencillos, son fáciles de comprender. Pablo y los filipenses ahora son participantes de un mismo elemento que reciben por parte de Dios. ¿Qué es lo que reciben por parte de Dios? Reciben la gracia. La gracia, el perdón de los pecados a nuestro Señor Jesucristo, el regalo que Dios ha enviado para la humanidad. Entonces, no toda la humanidad goza de esa gracia. Entendamos esto y cada vez que tengo la oportunidad la utilizo para mencionar que no todas las personas de todo el mundo pueden gozar de la gracia, solamente aquellos que aceptan tener la gracia. Y la única forma de aceptar la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia de Dios, es cuando se obedece el Evangelio. Mientras las personas, si usted me está viendo y usted no es cristiano, usted es una persona que pertenece a algún grupo religioso X, Y o Z, no a la iglesia de Cristo, entonces usted no ha obedecido el Evangelio. ¿Por qué no ha obedecido el Evangelio? Porque el Evangelio tiene características cuando se enseñan que las personas tienen que obedecer. Y por supuesto que si usted ya lo obedeció, bueno, qué bueno, es mi hermano en Cristo, es parte de la iglesia de Cristo. Pero si no, usted es parte de otra iglesia y tiene un Salvador diferente, a ver si ese Salvador tiene fuerzas para llevarlo con el Señor en el momento del juicio final, lo cual dudamos, o sea, no es imposible. Solamente Cristo es la única vía para llegar al Padre. De ahí en fuera, nadie más. Así que explicando esto, encontramos que hay algo que mantiene unidos a Pablo y a los filipenses. Y voy a usar esta palabra. Traten de entenderme que esto es una especie de una cadena. Esto es lo que mantiene unido a Pablo y a los filipenses. No es la personalidad de Pablo como evangelista, no es la personalidad de los filipenses como buenos ofrendadores, buenas personas que han proporcionado recursos para que Pablo la pase bien allá donde se encuentra en sus prisiones. No son los elementos externos. Discúlpeme, a veces pensamos, o mucha gente piensa, y mucha gente se emociona, pensando que su predicador, pensando que los ancianos, que los diáconos, que los evangelistas son los que forman la cohesión, o son los que unen a una congregación. No somos nosotros. Mil disculpas si ustedes así lo pensaban. Quien une a una congregación, tanto a los miembros entre sí como los miembros con sus evangelistas, es algo que Pablo está diciendo aquí, que le llama la gracia. O sea, las cosas que nos unen, las cosas que nos mantienen en unidad, tanto a un filipense con otro filipense, con otro filipense, con otro filipense, con Pablo, y en la época moderna también en las congregaciones, es la gracia. Entonces, Dios es el que a través de la gracia es el que produce la comunión. Así que las personalidades son personalidades humanas, somos humanos. Es correcto que algún ministro, algún evangelista puede tener una excelente personalidad, un excelente don de comunicación, o nuestros humildes hermanos predicadores también, pues presentan sus mensajes, hacen su mejor esfuerzo y tratan de mantener la cohesión dentro del grupo. Pero déjenme decirles que no somos los que guiamos, los que dirigimos una congregación, los que mantenemos la unidad o la unión en el grupo. Es la gracia de Dios la que hace que exista esa unión. Por eso, necesitamos entender que la base de nuestra fraternidad, la base de nuestra unión en la iglesia local, cualquiera que sea la iglesia local, es la gracia. Déjenme poner aquí, la gracia es la base, vamos a decir, si uso la palabra el pegamento, funciona, es el pegamento que une
a todos en unidad, el pegamento que une a una congregación con su predicador y con otros más. Así que une la congregación. Ahí incluimos a Pablo y incluimos a los filipenses. Es precisamente la gracia de Dios. Entonces, no pensemos que son los magníficos sermones predicados, que son la magnífica presencia del predicador que se ha invitado para que nos predique unos sermones en una campaña. No es eso lo que motiva la unión en una congregación. Lo que motiva en una congregación la unión, lo que lo produce es precisamente aceptar la gracia. Los filipenses obedecieron el Evangelio, fueron salvados y perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Pablo obedeció el Evangelio, fue perdonado y fue salvado por nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo obedecimos el Evangelio, si usted es cristiano, por supuesto. Entonces somos salvados, somos perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Como aún estamos vivos, todavía tenemos un trabajo muy, vamos a decir, muy difícil que realizar, el de mantenernos fieles hasta la muerte. Porque si no nos mantenemos firmes y fieles hasta la muerte, no importa qué tan fuertes seamos en estos momentos en la congregación. Si fallamos antes de morir, créanos que el Señor no nos introducirá a su morada. ¿Por qué? Porque le hemos fallado. Por eso la recomendación es que todos, una vez que nos convertimos en cristianos, todos los días tenemos que ser los mejores, las mejores personas. Hoy, el día de hoy, yo tengo que tratar de ser el mejor cristiano porque el mañana no es mío, el mañana es de Dios. Así que el día de hoy tengo que vivir mi vida de la mejor manera para servir y para honrar al Señor. Lo mismo usted si es cristiano. Y si usted no es cristiano, lo lamento. Aunque sea usted muy amoroso, aunque sea usted una persona muy amable, muy dedicada, muy conocedora de la Biblia, pero si no obedece el Evangelio, de nada sirve la gran cantidad de conocimiento que usted tenga. Recuerde que Satanás conoce la Biblia mejor que cualquier exégeta, mejor. Y sin embargo, Satanás no tendrá entrada a los cielos. O sea, no es suficiente con tener el conocimiento. También necesitamos mantenernos fieles permanentemente para con el Señor hasta que el Señor venga. Así que, recordemos, lo que mantiene unida a una congregación con su predicador, con su evangelista, con su maestro, no es la personalidad del predicador, no es la personalidad del evangelista. No es la gran capacidad de oratoria que puede tener quien les da las lecciones, quien les da los sermones. No es la clase social. No porque el predicador o el guía sea rico y va a tener una gran comunión con ustedes porque gracias a ellos es rico y pues puede ayudar a todo el mundo. No es la clase social. Tampoco es la afinidad. Esta persona puede tener gustos, Pablo puede tener gustos, vamos a decir, por la pesca, y aquí nada más hay uno que le gusta pescar, pero a los demás les gusta el fútbol. Entonces, no es la afinidad por deportes, por gustos de deportes, no es la afinidad. Usted sabe que habemos personas que nos sentimos mejor con unas personas que con otras personas. Eso no significa que eso es lo que va a producir la cohesión. La cohesión en un grupo real es la gracia que el Señor ha proporcionado a ambos. Así que el amor de que el predicador va a dar a su congregación, la va a dar a toda la congregación, sin importar las características físicas, las características sociales, las características económicas que tengan los miembros de la congregación. Todo nuestro cariño es para la congregación. Y la congregación igual. La congregación va a amar a su predicador, no importa si son afines o no son afines. Lo va a amar, lo va a querer porque hay algo que los mantiene unidos, la gracia. Eso es lo que produce la comunión entre los filipenses con otras congregaciones y también con su predicador. En este caso, filipenses con Pablo, y en el caso de usted, la congregación donde usted predica con usted, y en el caso mío, el lugar donde yo predico, la gente a la cual estoy enseñando conmigo. Eso es lo que nos mantiene unidos, que creemos en el Evangelio, hemos obedecido el Evangelio, somos cristianos, nos mantenemos fieles y firmes. Pero no es ni mi personalidad, ni la personalidad de ellos lo que nos mantiene unidos. Esto es bastante importante. Por eso, cuando usted tenga la oportunidad de proporcionar algo a la persona que le enseña, lo que sea, de las bendiciones que usted ha recibido materiales, no dude en compartirlas con su hermano que le enseña, con su guía religioso. A veces nosotros somos muy
duros y no queremos cooperar para nada con las personas que nos guían, que nos enseñan. Pero el propio Pablo enseña, no vamos a mirar en estos momentos, pero él presentó en alguna de sus cartas la evidencia, la situación de que todo aquel que predica, que todo aquel obrero que predica la palabra es digno de vivir de la palabra. Y menciona ejemplos del Antiguo Testamento donde los sacerdotes vivían precisamente de las ofrendas que los judíos llevaban al templo. Bueno, y que los bueyes cuando están trillando, es necesario que los dejen que trillen. Pisar, cuando están pisando las gramíneas para separar la paja y el grano, y de repente el buey que va trillando tira una tarascada hacia la paja que va sobrando, no se le debe poner un bozal para que no coma. Lo mismo pasa con los predicadores. El predicador, el ministro, el evangelista, tiene derecho de comer de lo material que la congregación produce. Cuando una congregación se preocupa por las cuestiones materiales de su predicador, por las cuestiones físicas de su enseñador, esa congregación está mostrando la personalidad prácticamente de los filipenses. Pero cuando una congregación, en lugar de ayudar a su predicador, a su ministro, lo corre de la congregación porque ya está viejo, ya está enfermo, ya no lo quiere y está dispuesto a contratar a otro más joven y se olvida de este predicador viejo que entregó sus años y su vida por la congregación, esa congregación entonces no tiene la cohesión con su predicador. La gracia quizás ya la han desechado y nada más tienen el título que dice Iglesia de Cristo, pero en la realidad no practican el cristianismo como debe de ser con sus guías, sobre todo en esta cuestión. Pablo, recuerden, recibió ayuda financiera de los filipenses por mano de Epafrodito. Ellos seleccionaron a Epafrodito para que viniera hasta Roma y le trajera lo que ellos habían recolectado. ¿Cuándo se han visto casos así en la actualidad? Muchas veces, no de todas las congregaciones, pero afortunadamente todavía hay algunas congregaciones que tienen el corazón de los filipenses y que yo espero que donde usted predica, donde usted esté, esa misma congregación también tenga ese corazón como la de los filipenses para con su predicador. Finalizo mi explicación en estos momentos del video número 10. Nos veremos en el video número 11 para continuar hablando de otros aspectos. Bendiciones para todos ustedes. Hasta luego.